Hola, hoy vamos a hablar de la derivación. Entonces empezamos con maneras de formar palabras nuevas, la formación de palabras. Hay varias maneras de formar palabras nuevas en los idiomas, en español también, y la derivación es uno de ellos, es uno de los procesos. La derivación consiste en formar palabras con afijos léxicos, es decir, añadiendo prefijos y sufijos a la palabra. Y de esto vamos a hablar luego más tarde. Ahora vamos a enfocarnos en esta parte que es sobre los procesos de formación de palabras nuevas. Hay diferentes maneras de crear palabras nuevas en un idioma. Por ejemplo, la composición. La composición consiste en juntar, en unir dos o más palabras para formar una nueva. Por ejemplo, pelirrojo está compuesto de pelo rojo, ¿verdad? Entonces se forma de dos palabras y forman una nueva. Altavoz está compuesto de alta voz, ¿verdad? Es el loudspeaker y forma una palabra nueva. Malgastar, por ejemplo, tiene mal y gastar y significa to waste, ¿no? Entonces hay más ejemplos en la página 133 del libro, pero básicamente la composición es juntar dos palabras y se crea una palabra nueva, que obviamente está relacionada con los significados de las palabras, ¿verdad? Otra manera de crear palabras nuevas es el acortamiento. En inglés es shortening. Lo que hacemos es que eliminamos una o dos sílabas de una palabra. Por ejemplo, tenemos por favor, que en muchos países, como por ejemplo en España, la gente dice porfa. Televisión, tele. Aquí en la siguiente diapositiva les puse otras palabras, ¿no? que se acortan frecuentemente. Por ejemplo, colegio. ¿Saben ustedes cómo se corta? Es cole. Compañero. No sé si lo han oído alguna vez. Compañero. Compañero puede ser compa o compi. Perdón, la mayúscula compi. Pequeño. ¿Alguien sabe? Pues sería peque. eh, se usa muchas veces para los niños pequeños, ¿no? Policía, si lo quieren acortar, dirían poli. Película, si queremos acortarlo, sería peli. Entonces ya no tiene acento. Muchas veces podemos acortar nombres propios, ¿no? Como Rafael, en español se puede acortar como Rafa. ¿Y Roberto? Roberto se puede acortar como Robert o Robert. O también se puede acortar como Berto. Teresa es Tere. Y bolígrafo, pues sí, es boli. Y entonces la I no tiene acento. Obviamente, cuando las palabras se acortan, pues adquieren un carácter más informal, ¿no? ¿Qué más? Entonces tenemos también las siglas, que son palabras formadas con una o más letras iniciales de un nombre. Por ejemplo, la ONU, que sería la Organización de las Naciones Unidas. Se toma la primera letra de cada palabra. O OTAN es la organización, no recuerdo muy bien, del tratado, sí, Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? En inglés es NATO. Otro proceso es la acronimia, perdón, que consiste en tomar el principio de una palabra y el final de otra. Entonces, por ejemplo, la palabra informática, tenemos info, que viene de información, y mática, que viene de automática, que es la información automática, ¿no? Y luego tenemos los compuestos sintéticos que se pueden que son palabras que se forman transformando una frase completa en una palabra. Por ejemplo, hazme reír es hazme reír, ¿no? Make me laugh. Pero el hazme reír es la persona de la que todo el mundo se ríe. O el que dirán se refiere a, se usa como una palabra cuando hablamos de las ideas que las otras personas tienen sobre nosotros, ¿no? Pues esos son algunos ejemplos aquí de procesos que se usan para formar palabras nuevas, ¿no? Vamos a entonces ahora hablar de la derivación. Entonces, la derivación es un proceso
también de formación de palabras, pero ahora es mediante afijos léxicos, es decir, vamos a añadir morfemas al final o al principio de una palabra. Y eso va a afectar parcialmente, va a cambiar un poco el significado de la palabra, de la base. Ahora, en primer lugar, vamos a hablar de la diferencia entre la derivación y la flexión, que es lo que hablamos en la última clase. Entonces, si recuerdan, cuando hablamos de flexión, estamos cambiando características gramaticales de la palabra, ¿verdad? Como el género, el número o las formas verbales. Y eso no afecta a la categoría gramatical de la palabra. Es decir, si cambio hablo, hablas o habla, todas son formas verbales, ¿verdad? Entonces, la palabra sigue siendo un verbo. Otro ejemplo es el género. Si yo tengo, por ejemplo, chico y luego tengo chica, puedo cambiar el género, pero tanto chico como chica siguen siendo sustantivos. No cambiamos la categoría gramatical. Recuerden, la categoría gramatical se refiere a los sustantivos, a los adjetivos, a los adverbios, etc. Cuando tenemos derivación, cuando creamos palabras por medio de la derivación, es posible, no siempre ocurre, pero es posible que la categoría gramatical cambie. No tiene por qué ser necesariamente la misma como ocurre con la flexión. Aquí tenemos el ejemplo de la palabra hablar. Hablar es un verbo, ¿verdad? Yo puedo formar otra palabra añadiéndole dor, hablador. Y eso significa una persona que habla mucho. Ahora hablador puede usarse como un sustantivo y a veces como un adjetivo. Si le añado habladuría, entonces ahora quiere decir, significa cuando se habla mucho sin realmente decir mucha información. Habladuría, pues entonces aquí tenemos un sustantivo. ¿Ok? Entonces con la flexión no cambia la categoría de la gramatical de la palabra. Si es un verbo va a ser un verbo, si es un adjetivo va a ser un adjetivo, mientras que con la derivación es posible, no es obligatorio, pero en muchas ocasiones va a cambiar la categoría gramatical de la palabra. Vamos a continuar y ver otra diferencia. Cuando añadimos sufijos flexionales de flexión, son morfemas gramaticales. Y entonces cambiamos de nuevo características que tienen que ver con la gramática. Y vimos que en español afecta solo al género, al número y a cuestiones de tiempo, modo, persona, formas verbales, ¿no? Con la derivación podemos tener prefijos y sufijos y vamos a ver que los prefijos son los morfemas que se añaden al principio de la palabra y los sufijos se añaden al final de la palabra. Entonces, los derivativos van a tener un significado léxico y pueden ver en la página 127 algunos ejemplos. Entonces, sufijos o prefijos como anti va a significar en contra, ¿verdad? O algo que acabe en on, puede ser que sea algo grande, o ero se usa mucho para las profesiones. Entonces, hay un significado ahí en esos morfemas. También la derivación es un proceso mucho más productivo e innovador. Se usa cuando queremos crear palabras nuevas, mientras que la flexión es mucho más sistemático, es limitado, es regular, ¿no? La flexión tenemos el género y solo podemos tener pues masculino y femenino en español, o el número solo podemos tener singular o plural. O las formas verbales están también muy limitadas. Pero con la derivación podemos crear muchas palabras nuevas. Permite que el idioma sea creativo, que la gente pueda crear unas formas nuevas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el radical kaj y podemos crear muchas palabras diferentes, ¿verdad? Entonces tenemos caja, que es box, cajón, ahora es draw, cajero es puede significar, entre otras cosas, para sacar dinero o la persona que te atiende al pagar en una tienda. Encajar es to fit in a place, ¿no? Entonces podemos ver cómo podemos cambiar un poco el significado de las palabras, añadiéndoles prefijos y sufijos léxicos. ¿Ok? Entonces, en cuanto a los sufijos derivativos, los que van al final de la palabra, los que vamos a añadir al final, hay de dos tipos diferentes. Algunos son transformadores y eso significa que se usan simplemente para cambiar la categoría gramatical de la palabra. Por ejemplo, mente. Mente sirve para cambiar un adjetivo a un adverbio. Triste, tristemente. Lento, lentamente. O rápido, rápidamente. Su función es hacer un adverbio de un adjetivo. No cambia el significado, ¿verdad?
Ear es cambiar un sustantivo a un verbo. Entonces, teléfono es un sustantivo y si queremos decir el verbo, tendremos que cambiar y decir telefonear. Miento es para formar un sustantivo de un verbo. Tenemos el verbo pensar, añadimos miento y ahora es un sustantivo. Hay otros sufijos derivativos, que son modificadores. Y eso lo que hacen es cambiar un poquito el significado relacionado con el tamaño o la intensidad. Entonces están los diminutivos, que son los que indican algo pequeño, como hito, illo, vuelo, ete, todos esos son diminutivos. Luego aumentativos, que indican que algo es grande, como on o ote. Y luego están algunos peyorativos que se usan para hablar de algo negativamente, como aco o ucho. Y en el libro de texto pueden encontrar muchos ejemplos. Luego están los prefijos, ¿no? Los prefijos son los que se añaden al principio de la palabra, como por ejemplo en minifalda, pues mini sería un prefijo derivativo y indica una falda que es pequeña, que es corta, ¿no? Y muchos de estos prefijos, los que van al principio de la palabra, vienen del latín y del griego. Y en esta página, página 132, ustedes pueden ver más ejemplos. Entonces, lo importante con la derivación, pues es recordar que hay tanto sufijos como prefijos y que pueden ser para cambiar la categoría de la palabra o cambiar un poco el significado y que pueden ir detrás o pueden ir delante, ¿verdad? No afectan las características gramaticales de género, número o a formas verbales. Eso es la flexión. Y por último, hay algo que se llama la infijación. Hemos hablado de afijos, que es un término que se relaciona con prefijos y sufijos. Los afijos son afijos. Bueno, vamos a iniciar esta parte. Entonces, la infijación o los infijos son afijos, es decir, son morfemas que se introducen en la palabra y estos se introducen entre el radical y el sufijo, es decir, son enlaces y no tienen ningún significado. Por ejemplo, el largo, si queremos decir largo más ucho, que sería algo negativo, hablaríamos algo largo, pero en términos negativos tendríamos que añadir ir. Y este ir no tiene ningún significado, simplemente permite hacer la pronunciación de la palabra más fácil realmente. Es un enlace, larguirucho. Café más ito, pues se dice cafelito, añadimos una L. Esa L no es parte del sufijo, simplemente está ahí para hacer un enlace. Igual con urre, cantar, más ear, pues es canturrear. Pan más ero, que es para el profesional que trabaja con el pan, pues se le añade ad, panadero. La C y la Z, pues también se usa a veces como café más ito. Fíjense que aquí tienen cafelito, pero en algunas partes del mundo hispano se dice cafecito. O mamá más ita, mamacita. O mujer más huela, mujerzuela. Entonces, estos son los infijos, son estos morfemas, estas partes de la palabra que se incluyen solo para enlazarlo. ¿Okay? Espero que haya quedado claro. Y ahora vamos a hacer una práctica juntos y ya después pueden hacer la tarea. ¿De acuerdo? Adiós.